Las siguientes imágenes son evidencias de las mediciones realizadas a las diferentes varillas que se usan para la realización de las siguientes actividades. Cada varilla está elaborada a base de un tubo de latón cuyo diámetro es de alrededor de 9 milímetros. Algunas de las medidas y características de estas varillas son las siguientes. El número 17 tiene un largo de 32 pulgadas, 81 centímetros. El número 19 tiene un largo de 25 pulgadas, 68 centímetros. La 18 mide 32.6 pulgadas. La 14 mide 26 pulgadas. La 15 mide 26 pulgadas. La 6 mide 18 pulgadas. La 9 45 pulgadas por lado, ya que es cuadrada. La 20 mide 3 pulgadas de diámetro, que esta tiene una forma redonda. La 16 mide 15 pulgadas. Y la 10, que tiene forma de compás, o la llamaremos compás, mide 13.13 pulgadas por lado. La caja de metal que se encuentra al centro y por debajo del plano de tierra es el llamado zócalo o socket, que contiene dos bornes tipo RCA hembra. Continuamos con la parte 2, que es cómo usar el material de laboratorio. Para empezar, empezaremos mostrando qué es cada cosa del laboratorio. Primero, lo que está sosteniendo el profesor en su mano se le conoce como detector de tensión o corriente, uno con la leyenda I y otro con la leyenda V. Luego, artefacto que el profesor está sosteniendo se le conoce como el detector de radiación del equipo. ¿Y para qué es? Bueno, en su parte superior tiene un poquito, el cual al acercarse con una antena detecta la radiación y esta se prende dependiendo el nivel de radiación que contenga la antena. Además de contar con dos botones, que es uno de encendido y el otro de apagado. Además, para que todo esto funcione se necesita conectar a un elemento. ¿Y cuál es el elemento? Es el plano de tierra. ¿Y qué es el plano de tierra? Es una hoja metálica de aluminio, el cual en su centro contiene una ranura donde se insertan las antenas. Todo esto para medir y de registrar distintos eventos que ocurran con las antenas. Continuando con la explicación, la señal que se utiliza para poder generar la señal y a la vez darle energía se lleva a cabo mediante un cable coaxial, el cual en sus extremidades tiene dos conexiones BNC, además de que contienen una impedancia de 50 ohms. Continuando con la explicación, el generador tiene algunas ciertas características que es importante mencionarlas, ya que en la parte inferior tiene una lámpara neón color verde y en la parte superior una lámpara neón color rojo. Además, para cuando se ocupe el equipo, se debe de conectar a una fuente de alimentación de 127 voltios de corriente alterna monofásica y cerciorarse de que el neón verde debe de estar prendido y el rojo debe de estar apagado, ya que para su operación ambos detectores contienen baterías recargables y después de su uso su batería disminuye, ya que el generador está generando una corriente para la carga de esos dos dispositivos. Operación y ajuste del demostrador. 1. Verificar que el demostrador de antenas esté apagado, en posición off. El control de potencia de salida RF deberá estar apagado. Y colocar el interruptor de conmutación en la posición reverse. 2. Colocar el elemento de estudio en las terminales del plato de tierra, como anteriormente nos mostró el profesor. 3. Conceder el generador RF en posición encendida y ajustar el control de potencia con el wattmetro en la posición reverse a 300 watts. 4. Ajustar el acoplador a mínima potencia reflejada, menor a 300 miliwatts, por medio de la perilla colocada en el plano de tierra que está colocada al frente. 5. Colocar el interruptor de conmutación de wattmetro a potencia incidente y ajustar el control de potencia de salida para dar 500 watts.
5. Colocar el interruptor de conmutación de wattmetro a potencia incidente forward y ajustar el control de potencia de salida para dar 500 watts. 6. Finalmente, el demostrador quedó ajustado a mínima potencia reflejada y máxima potencia incidente y se encuentra en condiciones de operación adecuada. 7. Es importante no sobrepasar estos niveles de potencia. 8. Estos pasos deben seguirse sigilosamente para cada elemento que se estudie y se coloque en el plano. El generador que está conectado mediante el cable coaxial es capaz de proveer una señal sinusoidal de 167.3 MHz y su potencia promedio puede ajustarse entre los 0 y 10 watts RMS. El centro del plano de tierra, y el cual contiene los bornes anteriormente mencionados, es también llamado zócalo o socket. Sus entradas son del tipo RCA hembra. Para la potencia promedio y la frecuencia que provee el generador, la operación del equipo puede representar algún riesgo para la salud si no se siguen adecuadamente las instrucciones de uso. Para llevar a cabo el uso del medidor de radiación, se deben conectar dos varillas 21, que son aquellas que tienen los llamados conectores banana a los lados, a las entradas que se encuentran a los lados del detector. Posteriormente, se pulsará el botón ON en el dispositivo y debido a la distancia que haya entre el dispositivo, el detector y la antena, se deberá encender el foco que hay en la parte superior del detector. Este foco se iluminará más o menos, depende de la distancia a la que nos encontremos en la antena que estoy leyendo la señal. Si nos salimos del rango, el foco se apagará por completo hasta que nos hayamos acercado lo suficiente de nuevo a la antena. Lo que se pretende entonces con el detector de radiación es pues detectar el campo magnético generado por una antena o por la varilla. Para apagar el detector de radiación, simplemente se pulsa el botón OFF. Cabe mencionar que la antena está conectada al plano de tierra a través de unos bornes metálicos que contienen dos entradas a las cuales se coloca ya sea una o las dos patas de la antena, depende del modelo de la varilla, que recibe la señal mediante un cable coaxial BNC que está conectado al generador y cuya impedancia es de 50 ohms. Cuando se termine de usar el detector de tensión o el detector de radiación, no hay que olvidarnos de conectar el cargador a su respectiva conexión, ya que debe entrar fijamente en la parte inferior. Todo esto con el fin de que se pueda recargar y se pueda utilizar sin problemas en la siguiente práctica, como se muestra en pantalla, además de asegurarnos de que el foco LED rojo esté apagado, asegurándose de que la manivela esté girada a la izquierda, ya que de esta manera se le está suministrando carga a los dos componentes. A continuación vamos a utilizar un nuevo elemento que es el detector de tensión o detector de corriente. Pero para esto tenemos que saber cuál es la diferencia entre el detector de tensión y el detector de corriente. El detector de tensión contiene dos hileras de LEDs. En la parte superior se puede ver una placa, ya que esto ayuda a la detección de la corriente. Para usarlo podemos utilizar el generador con el interruptor en la posición Foreman. Después, una vez ajustado, tenemos que colocar el interruptor en la posición Webers. Se puede observar que en este momento las lecturas de potencia, tanto en una posición como en la otra, son muy similares, lo que significa que está mal, por lo cual se debe de configurar de otra manera, ya que lo ideal al estar en esa posición debe dar
de acuerdo al ajuste que se haga. Un ajuste que se haga en la perilla. Y al colocarlo en la otra posición, la lectura se anula. Eso es lo ideal para que el dispositivo funcione correctamente. Sin embargo, por el contrario, las lecturas son muy parecidas o no son tan dispares entre sí, se debe realizar una prueba. Dirigiéndonos a la manivela del clan de tierra. Se gira la perilla y estando el interruptor en la posición Webers, la aguja tiene un pequeño movimiento cuando se mueve la perilla del plano de tierra. Por el contrario, si se coloca en la otra posición, las lecturas no son tan dispares. Sin embargo, si no se puede de esa manera, se tiene que girar la perilla del plano de tierra. Se tienen que encontrar dos cosas. Que en la posición reverse la aguja llegue a un valor lo más pequeño posible. Sin embargo, otra forma puede ser ajustando la perilla del plano de tierra hasta que la lectura no sea muy grande. A continuación se realizará una prueba colocando una antena en el plano de tierra y se utilizará el detector de tensión o detector de corriente o incluso el detector de radiación. En este caso es el que vamos a utilizar. Encendiéndolo se puede observar de qué manera va a ser la detección, como se muestra a continuación.